Persiguiendo el Jade, capítulo 174. Historia adicional de Li Wayang. A principios de primavera del 18º de Yonge, la fallida rebelión de las facciones Li y Wei fue sofocada y todos los implicados fueron ejecutados. Los condenados a decapitación inmediata permanecieron temporalmente en la prisión imperial a la espera de ser ejecutados en otoño, mientras que los exiliados fueron escoltados por funcionarios a sus lugares designados a principios de marzo. El crimen de la rebelión de la familia Li fue grave. Los 9 clanes implicados se extendían a lo largo y ancho del territorio, enredando numerosas y complejas conexiones matrimoniales que en la práctica abarcaban la mitad de la corte y a muchos eruditos confucianos retirados. Para demostrar su benevolencia al ascender al trono, el nuevo emperador concedió un indulto general. Finalmente solo fueron ejecutados los 3 clanes más cercanos de la familia rebelde Li y Wei, parientes consanguíneos, parientes por matrimonio y linajes maternos y paternos. Aquellos que no pertenecían a los 3 clanes, pero sí a los 9, fueron exiliados a 3000 li de distancia. Li Wayang, como nieto del gran tutor Li, pertenecía a uno de los 5 clanes. Tras ser capturado por Zichen en Jinzhou, fue encarcelado y torturado. Aunque aparentaba ser solo un erudito débil, su determinación era inquebrantable. Incluso con Sun Jin intentó sonsacarle información personalmente, pero fracasó. En ese momento yacía herido sobre un montón de paja en su celda, y su aliento formaba una niebla blanca en el crudo frío invernal. Gong Sun Jin, que había venido a persuadirlo, solo sonrió amargamente y le dijo: «Tu prestigiosa reputación te procede, Wayang. Te admiro desde hace mucho tiempo. Simplemente nunca imaginé que nuestro primer encuentro se daría en tales circunstancias. Lo que ha hecho la familia Li es un crimen imperdonable. El mundo puede vilipendiarnos, cualquiera puede empujar este muro que se derrumba, pero Wayang no puede. Durante más de 20 años he vivido al amparo de la gracia de mi clan. Mientras la gran casa de la familia Li se derrumba, puede que yo quede aplastado debajo de sus ruinas, pero no seré la fuerza que la derribe. Sé que soy un pecador, y en la muerte, desdiciendo voluntariamente al infierno de Avicii, le ruego, Señor, que me conceda esto». Gong Sun Jin miró fijamente al hombre con túnica azul manchada de sangre y dijo lentamente: «La familia Li ya te ha abandonado. ¿Vale la pena?». Li Wayang respondió con una leve sonrisa: «20 años de crianza, eso es suficiente. Decido morir y carente de la resistencia física de un artista marcial, cualquier tortura adicional resultó inútil. Solo después de la sentencia impuesta a la familia Li, fue trasladado a la prisión del Tribunal de Revisión. En esa primavera, poco después de la entronización del emperador, Li Wayang emprendió camino al exilio junto con los miembros del clan Li, más allá de 3 generaciones más cercanas. Nacidos entre la seda y el satén, estas personas creyeron que el mundo se les venía encima cuando allanaron sus hogares, los encarcelaron. Luego, solo para embarcarse en el exilio, se dieron cuenta de cuánto sufrimiento existía en el mundo. Lo que habían padecido antes no era nada en comparación. Los funcionarios eran severos e imponían estrictas cuotas diarias de desplazamiento. Quienes se rezagaban eran azotados con látigo de cuero, pulidos hasta brillar por años de uso. Solo un golpe podía dejar una marca hinchada en la mitad de la espalda que duraba días. En prisión, sobornar a los carceleros con plata podía garantizarles una comida decente, pero en el camino las condiciones eran pésimas. La mayor parte de sus ahorros ocultos ya habían sido extorsionados por los carceleros, dejando poco que ofrecer a los funcionarios que los escoltaban. Su comida diaria consistía en un pan de maíz ennegrecido casi incomible, a menudo insuficiente para calmar el hambre. En cuestión de días, los miembros exiliados del clan Li habían adelgazado visiblemente. Sus rostros se veían demacrados y famélicos. Su
antiguo porte noble había desaparecido por completo. Los niños pequeños, incapaces de caminar mucho, eran llevados en brazos por turnos por los adultos. Con los zapatos desgastados y sin repuestos, los pies de Li Guayan pronto se llenaron de ampollas debido a la marcha incesante. Por no hablar de las mujeres entre los exiliados, observó impotente cómo sus jóvenes sobrinos se enfermaban uno tras otro. No le quedaba ni una sola moneda de cobre. Cuando intenté persuadir a otros miembros del clan que aún conservaban algunos ahorros para que reunieran dinero para comprar medicina para los niños, lo único que recibió fueron quejas de penurias y maldiciones. Los hijos del gran tutor Li habían sido condenados a muerte en otoño, dejando a Li Guayan, el nieto mayor de la familia Li, como único descendiente directo. Todas las ramas colaterales y parientes lejanos implicados que alguna vez se habían aferrado al árbol genealógico de la familia Li, ahora desarraigados, se enfrentaban a la confiscación de sus bienes y al exilio, maldiciendo y rescindiendo a la familia Li sin excepción. Cuando Li Guayan se arrodilló en el suelo, haciendo una reverencia y suplicando a los miembros de su clan que reunieran sus ahorros para salvar a los sobrinos con fiebre, fue escupido y golpeado por los parientes resentidos que albergaban odio hacia la rama principal de la familia Li. De no haber sido por la intervención de los guardias, Li Guayan habría resultado demasiado herido como para caminar durante días. En aquella fría noche de primavera envolvió a su sobrino delirante y febril, con su único abrigo andrajoso para darle calor. Sosteniendo al niño contra la puerta rota de la oficina de correos, miró fijamente al cielo completamente negro que se vislumbraba a través de las rendijas. El pequeño sobrino se acurruqueó en sus brazos con las mejillas enrojecidas por la fiebre, pero aún temblando y murmurando de frío. Li Guayan inútilmente ajustó el abrigo alrededor del niño. Sus propios labios y rostro se habían enrojecido por el frío, y sus huesudos omóplatos sobresalían marcadamente a través de la delgada túnica como un tallo de bambú marchito antes de morir. Acariciando suavemente la espalda del niño, le susurró palabras tranquilizadoras. El niño abrió débilmente los ojos y preguntó: «¿Qué miras, tío?». La voz de Li Guayan era ronca. «Por los pecados de la familia Li». La voz del niño era tan débil como la de un gatito moribundo. Sus párpados se cerraban lentamente. Dijo: «¿Qué es eso?». Li Guayan sintió una opresión en el pecho y un nudo en la garganta. Mirando al cielo nocturno, dijo con tristeza: «La familia Li cometió muchos errores, mató a mucha gente inocente. Pensaba, si esa gente común que sufrió por nuestra culpa se sintió igual de indefensa y desesperada al enfrentarse a la separación y la muerte». No pudo continuar. Bajó la mirada y se dio cuenta de que el niño en sus brazos había dejado de respirar. Incapaz de contener más su dolor, hundió su rostro contra el pequeño cuerpo y dejó escapar un sollozo ahogado. «Yo debería ser quien muera. Yo debería ser quien sea castigado». Esa noche, entre sollozos ahogados, resonaron intermitentemente desde el cobertizo de leña de la oficina de correos. Tras la muerte de su sobrino, Li Guayan enfermó gravemente. Se volvió demacrado y con la mirada perdida, sin parecerse nada al refinado y noble amo de la familia Li que alguna vez fue. Los guardias que escoltaban a los prisioneros exiliados pensaron que no sobreviviría, pero Li Guayan se aferró a la vida y resistió hasta llegar a Zhou. Se volvió taciturno y a menudo pasaba días enteros sin hablar con nadie, pero él discretamente realizaba muchos pequeños actos de bondad. Los prisioneros exiliados apenas tenían suficiente comida para sí mismos para calmar el hambre. Partían un solo bollo a vapor por la mitad, guardando una porción para después. Sin embargo, siempre que Li Guayan se encontraba con mendigos en el camino, solía compartir con ellos esa preciada mitad. En ocasiones, cuando alguien se atrevía a hablarle, le enseñaba algunos caracteres, incluso mencionando los nombres de algunos niños mendigos.
Tanto guardias como sus compañeros exiliados lo consideraban una broma, un ídolo de arcilla vadeando un río, incapaz de salvarse a sí mismo, pero que aún encontraba tiempo para compadecerse de esos mendigos. Li Wayang nunca explicó nada, persistiendo obstinadamente en sus costumbres. Cuando un miembro del clan lo vio guardando siempre la mitad de un bollo al vapor para dárselo al siguiente mendigo que encontrara, simplemente se lo arrebataron. Tras ser golpeado fue al río a lavarse la sangre de la cara. El guardia que lo vigilaba, disgustado por su aparente calma, se burló. Joven maestro Li, usted mismo ha caído tan bajo. ¿A quién pretende mostrarle amabilidad? ¿Acaso los casos de corrupción durante la sequía de Wanchon y las inundaciones de Jianan o la masacre de Lunchan en complicidad con los rebeldes no fueron orquestados por su familia Li? El agua murmuraba mientras Li Wayang contemplaba su reflejo borroso en el arroyo, con el cabello sucio ocultando su expresión amarga. Tienes razón, oficial. Los crímenes de la familia Li afectan a decenas de miles de vidas. Jamás podrán ser expiados, pero este hombre culpable siente remordimiento y en lugar de morir para escapar de él, deseo hacer algo por las personas traicionadas por mi familia, para expiar nuestros pecados. El guardia quedó momentáneamente atónito por sus palabras y luego se rió con desprecio. Pero Li Wayang permaneció indiferente a tales burlas, continuando tranquilamente con sus acciones. Al principio los guardias y los demás prisioneros lo trataban como entretenimiento, pero finalmente, al encontrar sus reacciones aburridas, dejaron de molestarlo y provocarlo. Las penurias del exilio destrozaron sus zapatos de telas a los 2 meses de abandonar la capital. Aprendió a tejer sandalias de paja con un anciano en la oficina de correos y sus pies, acostumbrados antes a botas finas, se llenaron de ampollas, callosidades hasta que dejaron de sentir el pinchazo de la paja. Las manos que antaño sostenían los pinceles para pintar ahora estaban ásperas y agrietadas. En el camino fabricó sandalias de paja para muchos miembros del clan. Sin embargo, cuando el clan Li llegó a Sushu en diciembre, los 100 que iniciaron el viaje pocos sobrevivieron. Así era el exilio. Se evitaba la pena de muerte, pero la pena de vida era inevitable. Suchou, en la desolada frontera noroeste, era una tierra árida de desiertos con pueblos amurallados de tierra, donde solo el agua lo permitía. La mayoría de los habitantes eran soldados fronterizos o convictos exiliados. Pocos lugareños soportaron este lugar tan duro. Con la ascensión del trono del nuevo emperador, el marqués de Wuhan regresó de la frontera para ayudar al joven gobernante como príncipe regente, mientras que las tribus bárbaras se mostraban cada vez más inquietas. Tras repetidos ataques, el comandante de Suizhou ordenó reforzar las fortificaciones y el grupo de nuevos exiliados de Li Wayang fue enviado a reparar las murallas. Li Wayang, un erudito frágil, incapaz de levantar cargas pesadas, fue azotado severamente en su primer día, quedando su espalda cubierta de heridas. Al día siguiente lo obligaron a regresar al trabajo. Su delgada figura cedía bajo el peso de los ladrillos. Una vez se cayó y dañó uno. El capataz enfurecido lo azotó sin piedad. Cada golpe le quemaba como picadura de un escorpión. A menudo pensaba que podría morir allí, pero no tenía resentimiento. La fría noche en que su sobrino murió de una enfermedad, comprendió de repente la impotencia de la gente común. Lo había perdido todo a causa de las intrigas de la familia Li. Solo experimentando el sufrimiento en carne propia se puede conocer verdaderamente su sabor. El esfuerzo de reconstruir las murallas palidecía comparado con ser destrozados o pisoteados si la ciudad caía. Sin embargo, fue el crisol infernal de la guerra donde la familia orquestó personalmente tal sufrimiento. En el pasado, Li Wayang había servido como supervisor del ejército, enviando a supervisar al frente. Había presenciado los horrores de la guerra y había sentido compasión y dudas en ocasiones, pero recordando las palabras de su abuelo, que derrotar a Wei Yan era para brindar una mejor vida a la gente común, optó por hacer la vista gorda.
Ahora, al ser quien él colocaba cada ladrillo y cada piedra, finalmente comprendió el sufrimiento y las dificultades que padecía la gente común y los soldados sacrificados fríamente por la familia Li. También comprendió la furia de Fan Chanyu y Si Chen habían sentido al enterarse de que todo había sido obra de la familia Li. Una provenía de los estratos más bajos de la sociedad y el otro se había alistado en el ejército en su juventud. Nadie comprendía mejor que ellos las duras realidades a las que se enfrentaba la gente común y los soldados de estratos más bajos. Los planes de la familia Li habían destruido sin esfuerzo a innumerables familias que apenas se aferraban a la supervivencia. Cuanto más se daba cuenta de eso, más pesada se volvía la montaña de culpa sobre Li Wayans. Al final su despertar llegó demasiado tarde. Morir allí no le absolvería ni una fracción de sus pecados, pero era el mejor final que se podía esperar. Sin embargo, no murió. El joven oficial que custodiaba la ciudad, al enterarse de que era nieto del gran tutor Li, lo miró con desdén, pero cuando, dados que apenas un puñado de habitantes de toda la ciudad fronteriza sabía leer y escribir, a Li Wayan se le encontró una tarea de organizar la lista de convictos y exiliados y soldados de bajo rango, además de ayudar a fortificar las defensas de la ciudad. El corpulento y malhumorado jefe de escuadrón gritó: «Más vale que ordenen bien esas malditas listas. Cualquiera bajo mi mando, sea soldado convicto, que muera defendiendo estas murallas cuando lleguen los bárbaros, merece que su nombre sea recordado». Tras las penurias sufridas durante el exilio, Li Wayan se creía insensible a cualquier emoción. Sin embargo, las palabras del jefe de escuadrón le provocaron una oleada de amargura y de reverencia que le subió desde el pecho hasta la garganta. Hizo una profunda reverencia al jefe de escuadrón y con los ojos humedecidos mientras bajaba la cabeza: «Este hombre culpable no faltará a su deber. Era su culpa, la batalla de la ciudad de Lu. ¿Cuántos oficiales y soldados perecieron a causa de las intrigas de la familia Li?» Al principio del segundo año de Chongqing, la ciudad fronteriza de Suchu sufrió un ataque por sorpresa. Era la primera vez que Li Wayan se enfrentaba a las frías espadas y los salvajes rugidos de los bárbaros. Paralizado por el miedo, permaneció inmóvil en las almenas, incapaz de huir o alzar un arma. Sordo incluso a los roncos gritos del jefe de escuadrón, ninguno de los hombres exiliados se movió ni un centímetro. La sangre salpicaba como la lluvia, hombres vivos en un instante, cadáveres bajo las cuchillas al siguiente. Las defensas inacabadas no pudieron resistir el feroz ataque de los bárbaros. Cuando el irascible jefe de escuadrón vio que las murallas de tierra del pueblo fronterizo no aguantarían, gritó a sus soldados que cubrieran retirada mientras el resto evacuaba a los civiles de la ciudad principal de Suchu. El ataque terminó cuando llegaron a tiempo los refuerzos de Suchu. Tras saquear objetos de valor y gramos, los bárbaros se retiraron de la ciudad capturada sin demorarse. Pero el jefe de escuadrón murió en las almenas. El oficial que una vez azotó a Li Wayan durante la fortificación cayó defendiendo las puertas. Innumerables soldados, algunos conocidos y otros desconocidos de Li Wayan, resistieron con uñas y dientes hasta que llegaron los refuerzos. Por primera vez desde que la noche en que murió su sobrino durante el exilio, Li Wayan volvió a llorar desconsoladamente. Esta vez no por la familia, sino por los huesos leales esparcidos por la tierra. No solo sentía culpa, sino un arrepentimiento más profundo que cualquiera hubiera conocido. Innumerables soldados habían sacrificado sus vidas para defender esta paz. ¿Cómo podrían las disputas internas de la corte reavivar el conflicto? En aquella batalla quedó lisiado por la espada de un bárbaro, pero logró salvar a un bebé para una mujer civil. La mujer había muerto bajo la espada del bárbaro y sus últimas palabras solo dijeron que el padre del niño estaba en el ejército y se apellidaba Chen. Cuando llegaron los refuerzos, Li Wayan protegió al niño y escapó por poco con vida, pero al buscar al padre del niño en el ejército se enteró que el hombre también había muerto en las murallas de la ciudad. El niño quedó huérfano. Li Wayan adoptó al niño y lo llamó Chen Lang. Lang, una gema tan hermosa como el jade. Se decía que un caballero debía ser como el jade. Esperaba que el niño se convirtiera en un hombre verdaderamente íntegro. Los turcos del norte se mostraron cada vez más inquietos.
Ese año no solo Chuzhou, sino también Jinzhou y Jiangzhou sufrieron frecuentes incursiones. Para otoño, Tan Peiyí había sido nombrado comandante para sofocar a las tribus extranjeras, cada vez más descontroladas. Fan Chanyu, ahora general, lo siguió con el convoy de suministros. Al oír de nuevo noticias de Fan Chanyu, Li Guayan sintió como si hubieran pasado vidas enteras. Cuando supo que se había casado con Si Chen, una punzada de amargura le atravesó el corazón antes de dar paso a la aceptación. En este mundo, aparte de Wuhan, realmente no podía pensar un segundo hombre digno de su brillantez. Esos dos habían estado unidos por el destino desde su nacimiento, verdaderamente una pareja hecha por el cielo. En una remota ciudad fronteriza de Suzhou, Li Guayan ayudó al capitán de la guarnición recién nombrado a organizar los documentos, a planificar la fortificación de la ciudad, y gracias a sus valiosas aportaciones y su vasto conocimiento, a pesar de su condición de convicto, el capitán hizo una excepción y lo ascendió a archivero. Al ver su cojera, el capitán también lo eximió de largo trabajo de construcción. Tras expresar su gratitud, Li Guayan siguió acudiendo a las puertas de la ciudad todos los días sin falta, cargando ladrillos y ayudando a los artesanos. Solo cuando tanto su cuerpo como su mente estaban agotados podía encontrar algo de paz, sintiendo como si hubiera expiado sus pecados. Durante años permaneció en aquella ciudad fronteriza, despidiendo a un capitán de guarnición tras otro. Los capitanes, que se habían beneficiado enormemente de sus consejos, deseaban llevárselo lejos de la frontera y tenerlo como asesor permanente, pero Li Guayan se negó en cada ocasión. Dijo que era un pecador y que había venido aquí a expiar sus culpas. Más tarde la guerra terminó. La generala, que había defendido el noroeste en solitario durante años, repelió innumerables invasiones de los turcos del norte, hasta tal punto que la sola visión de su bandera de comandante acabó disuadiéndolo de nuevos ataques. Finalmente, los logros militares le valieron el título de marquesa. Una vez cesados las batallas en las fronteras y completas las defensas de la ciudad, Li Guayan fundó una escuela privada en su humilde granja, donde enseñaba a leer y a escribir a los niños de la localidad sin cobrarles matrícula. La marquesa y su esposo, el marqués, se retiraron del torbellino político de la corte y regresaron al noroeste, custodiando juntos las fronteras del Gran Jin. Suizhou y Winzhou estaban separadas por tan solo unos cientos de kilómetros, pero Li Guayan nunca volvió a verlos. No podía enfrentarse a sus viejos amigos, pero escuchó muchas historias sobre ellos. En el 6º año de Chongqing, la marquesa dio luz a gemelos, a una hija llamada Xie Con Hiyun y a un hijo llamado Men Si Wang Xuan. Los linajes de las dos familias leales masacradas injustamente en el caso de Jinzhou perdurarían para siempre. También supo que habían adoptado a muchos niños huérfanos de soldados caídos. Quienes conocían sus apellidos originales los conservaron, quienes no adoptaron los apellidos Xie, Fan o Men y fueron criados como si fueran propios. 16 años de viento, heladas, lluvias y nieve pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Para cuando Li Guayan cumplió 40 años ya estaba gravemente enfermo. Sus sienes estaban blancas como las de un hombre de 70. Durante días había estado nevando intensamente. Tras resfriarse al comienzo del invierno, había estado postrado en cama durante medio mes sin mostrar signos de mejoría. El niño que había adoptado años atrás ya había alcanzado la mayoría de edad. Cuando Chen Lan trajo agua para limpiarse la cara, dio instrucciones con calma y debilidad sobre los preparativos de su propio funeral. Cuando me vaya, no hay necesidad de elaborados ritos funerarios. Simplemente entiérrenme rápidamente en la colina de atrás. Chen Lan se le escocían los ojos, pero se esforzó por mantener un tono sereno. Maestro, no diga tonterías. Es solo un resfriado. Con unas cuantas dosis más de medicina se recuperará.
Li Guayan no permitía que Chen Lang lo llamara padre adoptivo. Decía que no era más que un pecador y que la única razón por la que seguía vivo era para expiar su crimen, insistiendo que Chen Lang se le dirigiera a él simplemente como amo. Conozco mi propio cuerpo. Antes de que pudiera terminar, un ataque de tos sacudió su frágil y encorvado cuerpo, como una tela consumida por la fría noche, lista para ser exigida por la más mínima brisa. Chen Lang le dio unas palmaditas en la espalda para aliviar su respiración, conteniendo las lágrimas. Esta primavera muchos niños de la ciudad todavía desean venir a sus clases. Sigue siendo fuerte, te recuperarás pronto. Como si temiera que Li Guayan continuara con los preparativos de su funeral, añadió: hoy la residencia del señor de la ciudad recibió 2 distinguidos invitados. Aunque una era mujer, el magistrado Liu se dirigió a ambos como joven marqués. Es bastante inusual, deben permanecer a la familia Xie de Windsor. La joven, al oír al magistrado Liu contar cómo usted ha enseñado a los aldeanos gratuitamente durante más de una década, expresó el deseo de visitarlo algún día. Chen Lang divagó sobre sus observaciones en la residencia del señor de la ciudad, pero Li Guayan ya no podía oírle con claridad. Exiliado en esta tierra fría y desolada durante 20 años, no había visto ni un solo rostro conocido. Ahora, con el tiempo agotándose, los hijos de los viejos conocidos habían llegado hasta allí. En medio de las cicatrices de la culpa, una repentina oleada de tristeza lo abrumó. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta del patio. ¿Está el maestro Li en casa? Chen Lang dejó la toalla y miró afuera. Yo la buscaré. Al abrir la puerta encontró a la gente de la residencia del señor de la ciudad y un grupo de jóvenes hombres y mujeres de pie afuera. Al frente estaban los hermanos gemelos que había conocido ese mismo día, los 2 distinguidos invitados. Aunque eran gemelos, su apariencia y temperamento no se parecían en nada. Uno vestía un traje de montar carmesí con ojos almendrados y una nariz delicada, radiante como el sol. El otro vestía túnicas oscuras y ajustadas, refinado y reservado, maduro para su edad. Aunque Chen Lang trabajaba en la residencia del señor de la ciudad, nunca antes había topado con figuras tan nobles y por un momento quedó perplejo. El hijo del señor de la ciudad intervino rápidamente. Hermano Chen, después de que te marchaste temprano hoy, los 2 jóvenes marqueses se enteraron de la grave enfermedad del maestro y vinieron especialmente a verlo. La chica vestida de carmesí inmediatamente apretó los puños. Pedimos disculpas por la intrusión sin previo aviso. Chen Lang le aseguró que no había problema y condujo al patio. Li Guayan ya había oído el alboroto afuera. Cuando Chen Lang los hizo entrar para la habitación, su mirada se detuvo en la chica, de ojos brillantes, vestido de rojo, perdida en sus pensamientos durante un largo instante. Era la viva imagen de aquella marquesa de años atrás. La niña y el niño juntaron los puños hacia Li Guayan. Le pedimos disculpas por molestarlo, venerable señor. Pero Li Guayan solo le sonrió. Mientras sonreía, las lágrimas brotaron de sus ojos ya nublados. Dijo: los pecados de la familia Li jamás podré expiarlos todos. La joven pareció reconocerlo y dijo: la calamidad de aquel entonces no fue causa únicamente por los esfuerzos. Señor, usted ha permanecido aquí durante más de 20 años, acudiendo a las puertas de la ciudad para supervisar batallas y ofrecer estrategias cada vez que estallaba una guerra. Durante años ha trabajado incansablemente para asegurar las rutas comerciales de la ciudad y ha enseñado a leer y escribir a innumerables estudiantes pobres. Sus logros no pueden borrar los errores del pasado de la familia Li, pero son suficientes para dejarle la conciencia tranquila. Li Guayan miró al joven vestido de negro que estaba al pie junto a la jovencita. Las cejas y los ojos del joven guardaban un asombroso parecido con aquel marqués marcial que lo había intimidado a los jueces del norte durante más de 2 décadas. Le dedicó a Li Guayan un leve asentimiento.
A través de ello, Liwayan pareció vislumbrar a viejos amigos. Sus ojos seguían llenos de lágrimas, pero volvió a sonreír, una sonrisa teñida del alivio de la liberación. Esa noche el anciano, que había pasado media vida expiando sus pecados, falleció con una leve sonrisa en los labios. Su funeral fue sencillo según sus últimas voluntades. Los habitantes del pueblo, conscientes de su arrepentimiento y remordimiento de toda la vida, no ensalzaron sus virtudes. Solo los alumnos a quienes había enseñado plantaron melocotoneros o ciruelos en la ladera donde fue enterrado. La primavera siguiente, toda la ladera de la montaña se cubrió con una explosión de flores de durazno y ciruelo.